Hola, mi nombre es Christopher y he hecho el grado de Ciencias Ambientales en la Universidad de La Laguna. En la carrera aprendemos desde biodiversidad, tanto flora como fauna. Estudiamos también Derecho y Economía, siempre enfocada al medio ambiente. Y por otro lado, al estar nosotros ubicados en la Facultad de Química, la carrera cuenta con una carga de química a lo largo de los 4 años del grado, siempre enfocándonos, claro, al medio ambiente, contaminación tanto del suelo como de la atmósfera, cambio climático, contaminación de recursos hídricos, etc. Uno de los campos por el que también mostré interés es el campo del agua, desde el colegio y la secundaria con el ciclo del agua, hasta ya en la universidad con la gestión de los recursos hídricos, la gestión y tratamiento del agua en Canarias, siempre enfocado al territorio insular, en el que las propiedades y las características geológicas y geográficas hacen que todo sea diferente, otorgando a todo ello una belleza particular. En los centros escolares, tanto de primaria como de secundaria, cada vez se hace más hincapié en temas relacionados con el agua, su gestión, su tratamiento, etc. Así es verdad que realizando los talleres, al hacer una pregunta a los chicos de si conocían lo que era una EDAR, una estación depuradora de aguas residuales, no sabían dar una respuesta concreta. Y para ello está el taller que vamos a realizar hoy, para reforzar estos conocimientos y acompañar a los chicos en esa transición de la secundaria hasta la universidad. En este sentido y con el motivo de reforzar los conocimientos que ya el alumnado adquiere en la secundaria, el taller que vamos a realizar es sobre agua. Se titula El agua, un recurso tan valioso como escaso. Entre ellos, los objetivos será ver el funcionamiento del ciclo del agua, particularmente en las Islas Canarias, con las particularidades que lo difieren, por ejemplo, del ciclo del agua en la península, donde no hay sistemas tan montañosos. Por otro lado, veremos cómo funciona una estación depuradora de aguas residuales, una EDAR, y veremos algunas alternativas más sostenibles, más naturales, como los sistemas de depuración naturales, los SDN. Como ya hemos dicho, el agua es un recurso tan valioso como escaso, por lo que su correcta gestión y tratamiento es un factor de vital importancia, aún más en un territorio insular, en el que, irónicamente, al encontrarnos en unas islas rodeadas por agua, la mayor parte del agua que se utiliza es obtenida del subsuelo. Comencemos por hacer un breve repaso al ciclo del agua en las islas. El ciclo del agua en Canarias se caracteriza fundamentalmente por el mar de nubes. Los vientos alisios traen del noreste aire cálido y seco que, a medida de su paso por el Atlántico, se carga de humedad. Cuando este aire cargado de humedad llega a las islas, sube por la cara norte-noreste del sistema montañoso de las islas de mayor relieve. Al llegar a una determinada altitud, de en torno a unos 500-1500 metros sobre el nivel del mar, se alcanza el punto de rocío, el punto en el cual el vapor de agua comienza a condensar y se forman las nubes. Este mar de nubes proporciona un tipo de lluvia denominada lluvia horizontal, la cual forma pequeñas gotitas de agua en las masas boscosas, tanto de pinar como de laurisilva, que se encuentran en esa altitud. Estas gotas de agua discurren por los troncos de los árboles, llegando al suelo, siendo el mar de nubes uno de los factores más importantes desde el punto de vista de recarga de los acuíferos. Los acuíferos son reservas subterráneas donde se almacena el agua, ¿de acuerdo? Imaginemos una esponja al tener espacio poroso que tiene parte del agua, pues el suelo funciona igual. En el suelo tenemos espacio poroso en el cual se almacena el agua, ¿de acuerdo? Otro tipo de precipitaciones que tenemos en las islas son las lluvias en forma de líquida en el resto del archipiélago y en forma de nieve, sobre todo en las islas de mayor altitud, como son La Palma, Gran Canaria y Tenerife. El agua es obtenida del subsuelo, es decir, de los acuíferos, por medio tanto de galerías como de pozos. La diferencia es que la galería consiste en perforar de forma horizontal una montaña, de modo que cuando se llega a la masa de agua, la reserva, el acuífero, esta sale a la superficie por acción de la gravedad. Otro método de extracción del agua del subsuelo son los pozos, una perforación vertical en la que la extracción del agua se hace por medio de bombas. La gran diferencia es que al usar bombas o motores para extraer el agua es preciso utilizar combustibles fósiles. De la forma en que se utilizan las galerías, el agua se obtiene por gravedad, de modo que la galería es un sistema, se puede decir, más económico, más sostenible o respetuoso con el medio ambiente a la hora de obtener este recurso del subsuelo. La variedad geológica de Canarias, estamos en un territorio volcánico en el que las islas varían de un punto a otro en las formaciones geológicas, ¿de acuerdo? Todas las islas tienen un zócalo basal impermeable
de este zócalo el agua no seguiría hacia mayores profundidades. Es en este zócalo donde se tienden a formar también muchos de los acuíferos. Por otro lado, en las islas también existen lo que denominamos acuíferos colgados, ¿de acuerdo? Las arcillas tienden a ser impermeables, por lo que el agua de infiltración, una vez que llega a una capa arcillosa, esta tiende a quedar retenida sobre esta capa. El agua no sigue perforando hacia capas inferiores, o lo hace pero con una gran dificultad, ¿de acuerdo? De modo que tenemos aquí pues un acuífero colgado. Este es un ejemplo claro que podemos apreciar en la isla de Tenerife, en la laguna, en San Cristóbal de la Laguna. El agua que aporta el mar de nubes y que viene del monte de las Mercedes llega a la laguna y se encuentra con una capa de arcilla, conformando un acuífero que se encuentra en torno a unos 12 metros de profundidad. Cuando en invierno las frecuentes lluvias o tormentas aportan una gran cantidad de agua en muy poco tiempo, la capa freática, que es la capa más superficial del acuífero, comienza a ascender, pudiendo incluso llegar a aflorar. Aflora la laguna que antes había en San Cristóbal de la Laguna y que ha ido desapareciendo a medida que edificamos. El proceso de recarga de los acuíferos no es un proceso corto en el tiempo. El agua desde que llega a Canarias con el mar de nubes y llega al acuífero puede tardar incluso miles de años en realizar este recorrido, en atravesar todas las capas de los distintos sustratos. En Canarias se extrae más agua de la que se recarga, es decir, muchos de los acuíferos están disminuyendo la capa freática, cada vez se puede extraer menos cantidad de agua. Esto no es un peligro tan importante en la galería, ya que si el acuífero deja de suministrar agua, pues la galería se clausura. Es importante también el factor cuando por ejemplo se obtiene agua por medio de los pozos y próximos a la costa. Imaginemos que aquí se encuentra el mar, tenemos el agua salada y por otro lado tenemos el acuífero de la isla, ¿de acuerdo? Con agua dulce. Aquí tenemos una interfase en la que tenemos tanto agua salada, una mezcla, no se mezcla completamente por la diferencia de densidades. Se observa una interfaz, tenemos una mezcla de agua salada y agua dulce denominada agua salobre, con un mayor grado de salinidad que el agua dulce. Cuando se extrae mayor cantidad de agua de la que se recarga, el acuífero tiende a retroceder, de modo que el agua salobre comienza a ganar terreno al agua dulce del acuífero, pudiendo llegar al punto en que el agua salobre se adentra en el acuífero y del pozo se comienza a extraer agua salobre, ¿de acuerdo? Agua que ya no es apta para consumo y que por tanto lleva a la clausura de este pozo. Esto es un caso que se suele dar en las islas, ya que existen multitud de pozos, muchos de ellos próximos a la costa, y la extracción de agua es mucho mayor a la recarga. El agua potable, como ya hemos dicho, se obtiene por medio de pozos o galerías. De esta forma se extrae y el agua ahora debe de llevar a cabo un proceso de acondicionamiento, un proceso de potabilización. Normalmente estos suelen ser procesos de cloración para que el agua pueda llegar a nuestros hogares. Una vez que hacemos un uso de este agua y sale agua de nuestros baños, de nuestras cocinas, sale agua sucia, las denominadas aguas residuales, que ahora sí necesitan un tratamiento posterior. Estas aguas ahora van a las EDAR, estaciones depuradoras de aguas residuales. Es una planta encargada de reducir la carga de materia orgánica y posibles contaminantes que existan en las aguas residuales. Toda depuradora ha de tener 3 etapas principales, las cuales son un pretratamiento del agua residual, un tratamiento primario y un tratamiento secundario. En este caso, el primer tratamiento lo vamos a ver y a describir con una experiencia práctica. La primera etapa por la que pasa toda agua residual que llega a una depuradora es el pretratamiento. El agua pasa por un sistema de rejillas entre las cuales disminuye el espacio entre ellas con el objetivo de ir reteniendo todos los voluminosos que llegan con el agua. Entre ellos las ramas, palos, restos de corteza, de piedras, gravas que pueden llegar con el agua. Aprovecho también para decir que existe una gran problemática con el aspecto de las toallitas húmedas. Al verter esta por el váter, llegan a la depuradora y dificultan en gran medida el proceso de depuración del agua, llegándose a recoger al día pues muchos kilos de este tipo de residuos. Para nuestro experimento de depuración del agua no vamos a poder contar con una muestra real de agua residual, con lo que vamos a tener que generar nuestra propia agua residual que posteriormente vamos a depurar. Aquí tenemos una muestra de un taller ya realizado en el que tenemos ciertos residuos, entre ellos residuos plásticos, al que vamos a añadir restos de
de cortezas, de hojas y ramas, restos de suelo, tierra y turba que bien podemos encontrar tanto por casa o en el jardín de nuestro centro escolar. Y en caso de que esté a nuestra disposición, pues aceite vegetal como el que encontramos en las cocinas de casa. Una vez tenemos añadido todos los componentes de lo que será nuestra agua residual, es preciso que homogeneicemos de forma correcta, de forma efectiva, con lo que obtengamos una muestra lo más real posible. Una vez que ya tenemos nuestra muestra de agua residual preparada, hemos de montar, de simular lo que es el sistema de rejillas en una depuradora. Para ello tenemos un tupper que se denomina rejillas 1, con un diámetro de rejillas. Imaginemos que entre cada barrote y barrote de esas rejillas pues existen 10 centímetros de separación. Por otro lado tenemos otro sistema de rejillas 2, en los barrotes existe un espacio, pues imaginemos que de unos 5 centímetros. Y por otro lado tenemos una tercera etapa denominada desengrasado y desarenado. En esta última etapa pues se retirarán las grasas y arenas que llegan con el agua. Vamos a proceder con la retirada de los voluminosos de esta muestra de agua. Hacemos pasar el agua a través del primer sistema de rejillas. Vemos como en las rejillas de nuestra depuradora quedarían retenidos los voluminosos. Estos voluminosos constituidos por restos de ramas, hojas y cortezas que llegan con el agua residual. Una vez hemos pasado el agua a través del primer sistema de rejillas, retiramos nuestro colador, nuestras rejillas, y procedemos a pasar el resto del agua residual que obtenemos aquí a través del segundo tramo de rejillas, más tupido, más fino. Recordamos que el primero era de unos 10 centímetros, mientras que el segundo imaginamos que es de unos 5 centímetros. En nuestro segundo sistema de rejillas podemos ver cómo quedan de más elementos más finos que en el caso anterior. Vemos el distinto grosor de esto. Todavía a través de estas rejillas logran pasar lo que son los aceites, que en algunas ocasiones termina desechándose por el fregadero, y las partículas más finas como las arenas. Este agua residual ahora es preciso pasarla por una tercera etapa, un desarenado y desengrasado para retirar las arenas y los aceites. El objetivo es retirar la mayor cantidad de arena, de partículas finas y de grasa. Las arenas se quedan en el fondo y se retiran del fondo, mientras que en superficie quedan los aceites y la grasa. Esta en una depuradora, en la fase de desarenado y desengrasado, se retiran de la superficie con un barrido, que en nuestro caso pues vamos a simular con un corcho. Para que sea efectivo, el corcho ha de quedar justo del ancho del tupper, lo tendremos que cortar a medida. Podemos observar como por un lado tenemos el agua más clara sin tanta cantidad de aceite, y por otro lado sí que observamos los aceites en superficie. Como ya hemos dicho, son 3 las etapas principales que podemos ver en una depuradora: pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario. Ahora vamos a explicar, a conocer qué es el tratamiento primario. El agua, una vez que se obtiene del pretratamiento, va al tratamiento primario. Se contienen unos tanques circulares en los que el agua se mueve de forma circular muy lentamente. En el fondo del tanque se recogen los lodos, como un barro, que es todos esos residuos que no han sido retenidos en el pretratamiento. Mientras que en superficie el agua ya más clarificada rebosa por los bordes y se destina al siguiente proceso, a la siguiente etapa de la depuradora. La tercera etapa es el tratamiento secundario, o también conocido como reactor biológico. El agua procedente del tratamiento primario, el objetivo principal ahora es aumentar el contenido de oxígeno. Por medio de unas bombas se oxigena el agua con el fin de potenciar el crecimiento bacteriano, de colonias bacterianas. ¿Cuál es el objetivo? Que estas bacterias degraden la mayor cantidad posible de materia orgánica que procede de los baños y de las cocinas de nuestros hogares. Se obtiene el agua de este reactor biológico, se destina a unos decantadores secundarios, en donde también otra serie de depósitos circulares. El agua se mueve de forma circular lentamente, de modo que en el fondo se vuelve a recoger otra capa de fango, de barro, y mientras que en superficie rebosa por el borde del tanque el agua ya clarificada, más clara. Una vez pasa por esta última etapa, ya se puede destinar reintroducir el agua en el ciclo hidrológico de forma segura, ya sea los ríos o el océano en el caso del archipiélago. Lo ideal es que para hacer una gestión más eficiente
eficiente de este recurso es destinar este agua a regadío o a limpieza de calles. En el caso de la isla de Tenerife, el agua que se depura en la depuradora de agua residual de Santa Cruz de Tenerife, esa agua que sale de tratamiento secundario se dirige hacia el sur por medio de la tubería negra que vemos que va paralelo a la autopista. Una vez en el sur, se almacena en grandes balsas y se somete a un tratamiento terciario, ¿vale? Que mejora las condiciones del agua, ya así aptas para regadío y para limpieza de calle, cerrando así de forma más efectiva el ciclo del agua. En las depuradoras se potencia y se acelera el proceso natural de depuración del agua. Pero ¿cómo se depura el agua en el entorno natural? Recordamos por otros talleres que el suelo es un agente filtrante natural y purificador del agua. En este sentido, trabajaremos a continuación lo que son los sistemas naturales de depuración, los SDN. Como ya hemos dicho, los sistemas de depuración naturales simulan la manera en que el suelo filtra y depura el agua. Para esta práctica vamos a realizar una simulación de un sistema de depuración natural, para lo que necesitaremos un vaso de agua, restos de hojas secas, de corteza, de ramas y tierra. Necesitaremos una botella, la cual cortaremos por la superficie, dejando la boquilla libre. Hemos de rellenarla con distintas capas de sustrato, entre las que encontramos, empezando por abajo, una capa de grava gruesa, una capa de grava fina, una capa de tierra, una capa de arena y una capa de turba o humus que simulará la capa de hojarasca, que es la superior, finalmente degradada. En este caso, pues hemos plantado avena, la cual hará las veces de la vegetación que encontramos en superficie. Necesitaremos también un tarro a modo de soporte donde recolectaremos el agua ya filtrada. Igual que en el caso anterior, no disponemos de una muestra real de agua residual, por lo que deberemos simular nuestra muestra casera. Para ello utilizaremos un vaso de agua, restos de corteza, hojarascas y palos que podamos encontrar en el campo, y luego también añadiremos cierta cantidad de tierra. Al igual que en el caso anterior, hemos de homogeneizar correctamente lo que va a ser nuestra muestra de agua residual. Vamos a proceder a verterla en nuestro sistema de depuración natural. Lo más probable es que, en función del tamaño de la botella, lo más normal es que tendremos una mayor cantidad de agua. En este caso aprovecharemos para limpiar los residuos que quedan en el vaso. Como dijimos cuando explicamos el ciclo del agua, cuánto tarda los acuíferos en recargarse y demás, no es corto el tiempo que tarda el agua en atravesar las distintas capas. Y aquí tarda varios minutos, ya nos podemos imaginar, en un terreno de varios kilómetros de espesor. Vemos como en el fondo del vaso comenzamos a obtener el agua que sale de la boquilla. En nuestra boquilla, en este caso, hemos dispuesto un algodón para que retenga las partículas más finas. En el entorno, este algodón puede simular la capa de arcillas, esta capa casi impermeable que apenas deja pasar el agua y que retiene muy bien todos los residuos y partículas más finas o contaminantes que pueda llevar el agua consigo. Cuando se diseña en el campo un sistema de depuración natural, se tiene en cuenta aspectos tales como qué sustrato se va a utilizar, qué material rocoso se podrá emplear, qué vegetación se pondrá en superficie. Aquí en este caso tenemos una capa en superficie de vegetación. La vegetación es de vital importancia, ya que van a asimilar parte del nitrógeno y el fósforo que llega con estas aguas residuales y que quedan retenidas en el suelo, siendo posteriormente absorbidas por las raíces de la vegetación. La fracción mineral, como las arcillas, también tienen la capacidad para asimilar contaminantes tales como posibles metales pesados que puedan llegar con el agua residual. Este tipo de sistemas naturales de depuración se hace uso en determinadas fincas, se hacen ensayos. Es un modelo ideal de depuración para implementar en zonas rurales, aquellas zonas que no albergan una extensa población, ya que si bien es un medio más económico y más sostenible, no es capaz de asimilar grandes cantidades de agua residuales. Sin embargo, para los medios rurales es ideal, sobre todo en zonas que se encuentran lejos de depuradoras o con una red de alcantarillado deficiente, o aquellas zonas en las que aún se sigue haciendo uso de pozo negro o fosas sépticas. Hemos repasado el ciclo del agua en las islas con sus particularidades que difieren del ciclo del agua, por ejemplo, en otras zonas no tan montañosas. Hemos aprendido qué es una edar, cómo funciona y por qué parte se compone. Por otro lado, hemos conocido alternativas a los sistemas contemporáneos de depuración, como son los sistemas naturales de depuración más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Es preciso llevar a cabo mucho trabajo de investigación y ese recae ahora en nosotros, los ambientólogos, los
químicos ambientales, etcétera, en perfeccionar las técnicas que ya existen en la depuradora y seguir investigando por alternativas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y conservar así la belleza y la particularidad de nuestras islas y llevarlas a ser unas islas punteras en la gestión de sus recursos hídricos.